Bueno, hola a todos, bienvenidos bienvenidos y bienvenidas a esta última edición del workshop de esta serie que venimos haciendo. Muchísimas gracias por sumarse. Hoy tenemos una edición especial con alguien que viene pensando hace mucho sobre AI en HR y que tiene una forma súper clara y aterrizada de abordar estos temas. Estamos hablando, por supuesto, como ya bien saben, de Hernán Chioso. Hernán lo conocí primero por su contenido, que es excelente, súper recomendable. Y después tuve la oportunidad de charlar con él, intercambiar ideas y bueno, y seguir en contacto. Me pareció una idea fantástica que esté en el cierre de esta edición. Eh, Sobre todo, digamos, por forma de abordar y de pensar el área y los cambios, el área de HR y los cambios eh, que viene teniendo también la tecnología en- en estos temas que nos respectan en HR, en People. Aprovechen para hacerles preguntas. Tiene muchísima experiencia, como les decía, o sea, trabajando en equipos de HR de distintas etapas, ¿no? O sea, tanto en startups como en empresas ya más consolidadas. Y bueno, aprovechen de nuevo hacerle mil preguntas porque es súper enriquecedora la charla con él. No quito más tiempo. Muchísimas gracias, Hernán, por ser parte de esta edición. Bienvenido y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias y qué presentación. Después de esto me pones en un aprieto, tengo que sacar todas las mejores armas para la presentación de hoy. Eh, bueno, la idea de hoy es charlar un poquitito sobre el criterio de qué vamos a estar automatizando, dónde vamos a estar utilizando la inteligencia artificial, porque no solamente se trata de automatizar, hay muchas cosas que tienen que ver con suplementar. Eh, Primero, me presento. Soy argentino, viviendo en Estados Unidos hace poco más de 13 años y con unos 25 años y un poquito más, 26 años de experiencia en la industria. Yo empecé como desarrollador y como diseñador, bien al principio de todo esto de la internet y del trabajo remoto, así de viejo soy. Y entonces fui creciendo dentro de una empresa, de una startup que primero era chiquita, fui uno de los primeros miembros del equipo internacional de esa startup. Estoy hablando que era el usuario número 2 del sistema. Y después me empezaron a decir, podés encontrar otro desarrollador, podés encontrar otro project manager y demás. Y empecé a tener que armar equipos y después una vez que tenés que armar los equipos, tenés que armar la cultura, tenés que armar las prácticas, las políticas, las herramientas. Y eh, eventualmente, hace 13 años me vine para acá para ser VP de Global Talent de una empresa de desarrollo de software que se llama ITX Corp. Esa empresa creció, o sea, yo me sumé a la empresa cuando éramos menos de 10 y cuando me fui eran 260. Hoy está por ahí, a lo mejor un poquitito más, eh, pero nunca me separé de la parte de tecnología. O sea, yo dirigía el equipo, pero siempre conectado con la parte de tecnología. Entonces, eso fue lo que, cuando salí de ITX, me traté de enfocarme en cómo hacer mejor la práctica de recursos humanos a través de la tecnología, a través de mejores procesos y a través de la inteligencia artificial. Entonces, ahora parte de lo que estoy haciendo es consultoría con Productize HR. Estoy armando y dando cursos y workshops. Estoy en algunos proyectos para desarrollar algunos productos y servicios en la parte de tecnología y específicamente inteligencia artificial en HR. Y por otro lado también soy bueno, un voluntario Director of Technology de una agrupación que se llama National Human Resources Association de acá de Estados Unidos, donde ayudo al board
al directorio, digamos, eh, a entender mejor las herramientas y entender qué usar. Y con Productize HR también escribo, trato de estar presente en webinars, en presentaciones en vivo, en cursos y demás. Pero escribo en Productize HR especialmente en lo que tiene que ver con innovación de recursos humanos, tecnología y últimamente muchísima inteligencia artificial. Eh, las, Janina, vos querés dar las reglas. Sí, sí, a ver, esto es para los nuevos más que nada, porque los que vienen de las ediciones ya saben cómo funciona. Las reglas son un poco esto de todo este contenido está siendo grabado y lo vamos a enviar mañana por mail. Todo ya bajado, los puntos más importantes que también veamos. Aprovechemos el chat porque vamos a estar leyendo las preguntas, vamos a estar respondiendo por ahí. Seguramente después Hernán tome ahí unos minutitos para revisarlo. De nuevo, todos los recursos que se vayan mostrando, que vaya compartiendo Hernán, los vamos a incluir en este mail y después les vamos a compartir nuestro grupo, si es que no son parte todavía, pero el grupo de WhatsApp que nada, está, digamos, diseñado absolutamente para hablar de estos temas, compartir proyectos, que sea como lo más colaborativo posible. Buenísimo. Y con respecto a la comunidad de Atlas, lo que me gustó muchísimo es que yo estoy en muchas comunidades de estos temas acá en Estados Unidos y todo en inglés y todo accesible para todo el mundo, pero en inglés. Y me copó esta idea de que sea algo más también en castellano, de, de- de mantener ese nexo con Latinoamérica, con Argentina, con España, y ayudar a que los conocimientos realmente lleguen a todo el mundo y que lo que es lo bueno que se puede hacer y los errores que hay que evitar le lleguen a todo el mundo. Bien. Ahí tienen el QR para sumarse en español, en inglés, ahí también pueden seleccionarlo. Si no llegan a sumarse ahora, después también se los compartimos. Bien. Y acá la, la encuesta, no sé si la... Ahí está. Bien, buenísimo. Hay más de la mitad que ya empezó a hacer algunas cosas, por lo que, por lo que voy viendo así muy, muy por encima de los porcentajes, machea bastante bien lo que es eh, las tendencias globales. Yo vengo siguiendo mucho el tema y por ahí publico cosas sobre el tema y el porcentaje de adopción, eh, sea de adopción efectiva o intención clara, está en un 70 y pico por ciento. O sea, eso va en línea con lo que compartimos los resultados. 56% sí, 16% no y 28% estamos planeando hacerlo. Bueno, yo escribí un artículo hace un tiempo en LinkedIn diciendo, comparando la inteligencia artificial con una especie de horno microondas del trabajo del conocimiento, eh, donde es muy extremadamente eficiente para algunos procesos, pero es bastante inútil para otros. O sea, no sé quién de este grupo, de esta audiencia, quienes cocinan, quién le gusta cocinar, pero ponele, si a mí me gusta y a mi esposa le gusta mucho también, si querés, no sé, derretir manteca,
fantástico. Poner en un recipiente en el microondas y bárbaro, sale bárbaro. Ahora, si querés hacer un asado en el microondas o si querés hacer una comida compleja en el microondas, no te va a salir bien. Acá es lo mismo. Es muy eficiente para algunas cosas, pero si vos querés completamente darle la IA, hacerle un outsourcing a la IA de todo un proceso complejo de muchos pasos, va a ser difícil y te vas a encontrar con algunas trabas. Entonces, es muy importante saber elegir cuándo y dónde usamos inteligencia artificial y no tratar de ponerlo en todo porque hay que ponerlo en todo. Entonces, yo hace un tiempo había armado esta matriz de donde nos miramos, nos enfocamos en el impacto y en la confiabilidad. Con cosas que tienen alto impacto y baja confiabilidad, directamente no vale la pena usar inteligencia artificial. O sea, pongámonos en claro en esto. Si hay algo donde no hay confianza en los resultados de inteligencia artificial y puede tener un impacto potencialmente alto, o sea, cuando hablamos acá de impacto, hablamos no solamente de impacto productivo, sino de impacto crítico. De qué tan crítico es que salga bien la solución que apliquemos. Después hay una franja de cosas de alta criticalidad o alto impacto, donde te tenés que preguntar, ¿debería estar haciendo algo con inteligencia artificial o no? Plantéatelo porque no es obligatorio. Y si tiene poca confiabilidad, la pregunta a hacerse es, ¿lo vale? ¿Vale la pena que pongamos inteligencia artificial en estos procesos? Después, el resto, lo que está por debajo de eso, en esta zona gris, ahí es la zona de juego. Ahí es donde nos podemos meter y decidir eh, dónde usamos automatización total, dónde usamos la implementación de inteligencia artificial con supervisión humana, dónde lo hacemos más que supervisión, es asistencia y después otra parte donde hay procesos nomás que se hacen con inteligencia artificial. Entonces, nuestros casos de uso posible de inteligencia artificial van a estar dentro de esta área y hasta qué punto automatizamos va a depender de nuestra tolerancia en cuanto al grado de confiabilidad y el grado de criticalidad de la solución. Otra herramienta que yo armé es este canvas de decisión de automatización con inteligencia artificial. A mí, una de las cosas que me encantan y me quedó de las cosas que hice de product management y de todo el interés que tengo en la gestión de productos, son este tipo de herramientas como el Canvas, que básicamente a lo que apunta es a ordenar las preguntas que nos tenemos que hacer. O sea, crearnos un mapa de las preguntas que nos tenemos que hacer antes de meternos en un cierto tema. Entonces, eh, como un consejo general sobre qué automatizar, qué no automatizar, no sé si están familiarizados con la herramienta de HR o sea, no es una herramienta teórica de HR que son los moments that matter, o sea, los momentos que importan. Son momentos en la relación con un empleado que realmente son singulares y que que setean el tono de la relación. Entonces, por ejemplo, la primera semana de empleo de una persona es esencial. El primer día, quién lo recibe, cómo lo recibe, es esencial para el impacto que se lleve ese empleado nuevo. Lo mismo cuando la primera vez que tiene una conversación con un recruiter, lo mismo cuando, por ejemplo, la primera vez que quiere tomarse vacaciones o la primera vez que esa persona tiene que tomarse un parte por enfermedad o cuando esa persona tiene un hijo o cuando esa persona estaba siendo promovida a otro rol. Todos esos son momentos que marcan la relación. Entonces, en esos moments that matter, va a haber que meterle mucho contacto humano. El contacto humano puede estar asistido y suplementado por la inteligencia artificial. O sea, porque a veces
la inteligencia artificial nos puede conseguir información para que ese contacto sea más fuerte y sea más efectivo. Los que son candidatos para automatizar son los momentos moments that don't matter. Son los momentos que no son tan vitales y que realmente no suma y a la gente no le, al empleado no le importa si, si es algo entregado por un humano o no. Yo siempre doy el ejemplo cuando hablo de la adopción de la inteligencia artificial, porque una de las preguntas es, eh, la gente va a confiar en esto? ¿O va a preferir el toque humano? La realidad es que cuando la conveniencia supera el- el discomfort, digamos, cuando la conveniencia supera la molestia, la gente lo va a aceptar. O sea, eh, por ejemplo, un caso típico de automatización de HR con inteligencia artificial es crear un HR bot que contesta la pregunta de los empleados. Ahora, eh, y mucho de los focos, del foco que yo estoy haciendo es sobre HR porque es lo que hago yo, ¿no? Pero la automatización de las respuestas de los empleados. ¿Necesita un toque humano? Sí, pero la realidad es que si el empleado tiene una pregunta un domingo a las 6 de la tarde, donde no va a encontrar ningún humano que le responda, y tiene una urgencia y quiere saber la respuesta en ese momento, le va a servir muchísimo poder recurrir a una inteligencia artificial. Y eso va a crear oportunidades para que la persona confíe más, ¿tá? Porque la conveniencia de estar accediendo a esto de manera inmediata en cualquier momento del día que se le ocurra es altísima. Entonces, son casos donde eh, la conveniencia supera cualquier tipo de molestia. Pero yo trato de sistematizarlo eso en este Canvas, preguntando, ayudando a la gente a que se pregunte, a ver, ¿qué es lo clave de lo que estoy haciendo? ¿Con qué frecuencia se hacen estas tareas? Porque si es algo que pasa muy de vez en cuando, crear todo un sistema y crear una herramienta de inteligencia artificial para que resuelva ese tema que se da muy cada vez en cuando y que le afecta a pocas personas, por ahí no tiene sentido, porque no escala. El esfuerzo necesario para setearlo es muy alto. También entender quién es el responsable de estas tareas actualmente para ver eh, qué tanto le cuesta a la empresa el tiempo de esa persona. Entonces, lo que hay que tratar de buscar es tareas que son de alto volumen, de naturaleza repetitiva, que tiene baja complejidad y que tiene un alto impacto en las personas, que lo van a sentir y lo van a valorar. Eh, hay un comentario, una frase que se usa muy, muy frecuentemente en el tema de la inteligencia artificial, es que dice cuando empieza a funcionar deja de ser inteligencia artificial. O sea, ya es transparente y ni te das cuenta, ya no lo registras como una inteligencia artificial. Eh, hay que pensar también en cuál es la complejidad de la tarea, qué procesos estás automatizando. Yo en, en general recomiendo que si vos tenés algo que está basado en un checklist, donde vos estás siguiendo este paso y después seguís este paso, y después verificás que esto pase y tenés maneras claras de identificar si el check está cubierto o no está cubierto, esos son procesos que están maduros como para automatizar, porque ya tenés todo el criterio de éxito definido. Ya está claramente definido qué es lo que tiene que pasar para que funcione bien. Eh, Yannick, cualquier pregunta, cualquier comentario, metete. Sí, 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 obvio. ¿Ah? Tranquilo. Eh, también,
con respecto al monitoreo y el control, ¿qué tan fácil es monitorear la acción de esa inteligencia artificial? ¿Es fácil auditarla? ¿Hay una transparencia? ¿Hay métricas de rendimiento que sean cuantificables? ¿Tenemos mecanismos de feedback claros donde podemos entender está funcionando o no? También hay estas consideraciones éticas que tienen que ver con que el impacto ético no sea tan alto, o sea, que no sea tan cuestionable de lo ético, donde haya también un marco de pautas éticas claras y que tengan resguardo para la gente, que cuiden a la gente y que tengan el menor riesgo posible del sesgo, de bias. Porque, como sabemos, la inteligencia artificial se basa en la información, digamos, las decisiones de la inteligencia artificial, especialmente la generativa, se basan en qué tan sesgada sea la información que tiene de fuente. O sea, hay casos muy puntuales donde, por ejemplo, creo que en el año 2017, Amazon larga un proyecto interno para usar inteligencia artificial en el proceso de contratación de talento. Eh, y descubren que, después de hacer algunas pruebas, descubren que el proceso de selección de talento guiado por inteligencia artificial tenía un tremendo bias en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque estaba entrenado con toda la información de toda la gente que había contratado Amazon. Y la mayoría de los ingenieros son varones en Amazon y en todo el mundo casi. Entonces, la inteligencia artificial que se había entrenado sobre la información de estos son buenos candidatos, terminó tomando como criterio de buen candidato la cuestión de género. Entonces, eso lo aprendió de la información que ya estaba sesgada. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que haya bajo riesgo de sesgo, bajo riesgo de bias, y que tengamos todas las salvaguardas de creación de esa información. Otro caso, para el otro lado, cuando se pasan de línea con la salvaguardia, es salía también el año pasado, se estaba discutiendo mucho de eso, donde le pedían a sistemas de generación de imágenes, decían, quiero una imagen de un ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial. Y le mandaba una imagen muy diversa, donde había todas las razas y todos los, y no es históricamente correcto eso, digamos. Entonces, a veces la salvaguarda le dice a la inteligencia artificial, fíjate que todo sea diverso, y la realidad es que si estás intentando representar algo histórico que históricamente no era diverso, no lo vas a estar representando bien si te pasás de línea con ese salvaguarda. Eh, Valor e impacto, hay que tratar de buscar situaciones que tengan alto potencial de ahorro de tiempo y costo, donde estamos realmente invirtiendo y ganando algo con lo que invertimos, donde mejoramos la productividad y la eficiencia, y donde haya no solamente ocasionalmente mejorar, sino que haya una calidad y consistencia de, de la, eh, de la respuesta que tenemos de la inteligencia artificial. Yo, una de las cosas que veo hoy del estado de madurez de la mayoría de los agentes, el otro día publicó un meme en LinkedIn, porque me gusta publicar memes en LinkedIn porque me resulta divertido, pero básicamente hay hay una película que no sé si la vieron, que se llama Anchorman, con Will Ferrell, donde hace un personaje unos comentaristas de televisión de los años 70, con todo el machismo imperante en esa época, donde uno de los personajes tiene una serie de perfumes que, eh, con feromonas y con cosas por el estilo. Y entonces saca ese perfume, uno de los perfumes, y dice, el, eh, el 60% de las veces funciona todo el tiempo. Y es
ridiculez de no tener una buena eficacia, un buen criterio de eficacia. Entonces, hoy por hoy los agentes están en ese punto, donde funcionan bien. Cuando funcionan, funcionan bien, pero después a lo mejor te hacen dar 20.000 vueltas y vas a tener resultados muy frustrantes porque son sistemas que son probabilísticos y no son determinísticos. O sea, lo que te responde la inteligencia artificial es, esto puede ser posible, esto es plausible. Ahora, si es sí o no con certeza, no lo puede tener. Lo que puede tener es un grado de certeza. Entonces, hay situaciones en las cuales eso va a resultar aceptable y hay otras situaciones en las cuales eso va a ser inaceptable. Otra criterio de decisión tiene que ver con la viabilidad técnica, ver cuándo es realmente viable que eso suceda, donde hay una integración fluida con los sistemas actuales para que realmente se pueda lograr una sinergia en la integración de diferentes sistemas y que los desafíos técnicos sean mínimos o al menos solventables. Hoy hay un foco muy grande de las startups en buscar cosas que son más para los inversores que para los usuarios. O sea, el tema del el empuje para la Artificial General Intelligence que tiene OpenAI, que tienen Anthropic y Google, y esto es mi perspectiva personal, tiene más que ver con el hecho de valorizar la empresa y valorizar la cotización en bolsa que para el valor que vaya a tener para el usuario final. Hay mucha gente que está trabajando sobre ese problema de por qué la industria del software y de tecnología en general va tan fuerte hacia lo que atrae inversiones en vez de ir más fuerte hacia lo que realmente le sirve a los usuarios. Eh, hay, eh, Hay un libro muy, muy interesante sobre esto de un escritor que es italiano, pero estuvo viviendo en Argentina. Se llama Emanuele Maggiori y el libro se llama SiliconNet. Con en inglés es engaño, una trampa, un engaño. Entonces, como que las empresas han sido siliconeadas. Eh, y habla de cómo funcionan los fondos de inversión de las empresas, donde a ellos lo que les sirve es que haya más gente interesada en comprar, en invertir en esas empresas. No necesariamente que la empresa produzca un producto que después sea utilizable y útil para los usuarios. Por eso tantas empresas surgen y a los 3 años desaparecen. Vos decís, ¿cómo? Esta empresa fue valorada en 100 millones de dólares en el 2023 y hoy no existe más. ¿Cómo puede ser? Bueno, mucho hype. Y el último factor que a mí me parece muy importante también a la hora de decidir qué automatizar y qué no, es el tema de la cultura y los valores de la empresa. ¿Está alineado? ¿Está en carácter para nosotros como empresa estar automatizando esto? Si nos llenamos la boca diciendo, no, porque nosotros damos un servicio personalizado y una atención precisa al usuario y que siempre vas a tener a alguien que hable con vos, y después lo ponemos una inteligencia artificial que se encargue de ese proceso, hay como una disonancia ahí que va a crear un montón de ruido y va a hacer que sea menos aceptada. Entonces, creé un Canvas con sus preguntas y para que cada uno se haga sus respuestas. Eso después lo comparten para que todos lo puedan usar como herramienta dentro de su propia organización. Fantástico. Hernán, ahí Sergio mandó una pregunta al chat que ¿Sí? dice, ¿cómo determinar la confiabilidad de la AI para un tema en específico? Bueno, hay que testearlo. No hay otra opción. No hay una cajita de prescripciones, una prescripción del medicamento que te diga 100% o tal porcentaje de efectividad.
eso hay que testearlo, hay que hacer pruebas, hay que hacer pruebas que estén orientadas que están segmentadas también para entender, funciona bien, pero funciona bien para qué tipo de usuarios. ¿Funciona bien para todos o funciona solamente para los usuarios expertos? Porque uno de los problemas que yo me encuentro muchas veces hablando con gente sobre inteligencia artificial y en charlas de inteligencia artificial es que ChatGPT no funciona. A mí no me funciona. Y no te funciona si no haces buenas preguntas. No te funciona si no sos ordenado en tus ideas, porque tenés que ordenarte tu proceso mental para poder hacer la pregunta correcta. Entonces, yo creo que no hay un camino corto, es más una cuestión de decir, bueno, lo testeamos, definimos cuál es el caso de uso, testeamos, ¿funciona? Si funciona de manera aceptable, seguimos adelante, si no, vamos para otro lado. Hernán, y ahí yo tengo una pregunta. Ay, perdón. Se Sí, disparó. mientras la gente va contestando Ok, la pregunta, dale, el, genial. el, el poll, Bueno, hacémela. buenísimo. Buenísimo. Ahí tengo una pregunta porque sé que tu foco siempre está como muy metido en lo que es la cultura o consideras que es algo súper importante, obvio. Ujú. Em, ¿cómo crees que se acompaña, digamos, culturalmente una automatización o la llegada de la AI al área, al equipo, sin que el equipo lo viva como una amenaza, ¿no? O sea, ¿qué viste que haya funcionado en la práctica o si tenés, qué sé yo, ejemplos en donde haya salido bien, haya salido mal? ¿Cómo cuidamos la cultura del equipo en ese sentido? Sí, yo creo que lo principal a tener en cuenta en este aspecto es que el mayor desafío de la adopción de inteligencia artificial dentro de una organización es un desafío humano, no es un desafío tecnológico. Lo que hay que hacer es construir confianza en eso. Y entonces se aplican todas las mismas herramientas que vas a utilizar para cualquier proyecto de change management, o sea, de cualquier proyecto de transformación. Vas a tener que identificar cuáles son las personas que están más avanzadas, porque esos entusiastas pueden ser tus evangelistas dentro del equipo, pueden ser también los que le enseñen al resto del equipo. Esta semana leí un artículo interesante donde hablaba de dos enfoques acerca de cómo adoptar la inteligencia artificial dentro de la empresa. Uno es el enfoque de un jardinero y otro es el enfoque de un carpintero. El carpintero siempre tiene la carpintería tiene un tema: medir dos veces, cortar una. O sea, tomar bien las medidas y preparar todo para poder trabajar y entonces después, cuando tenés que cortar, cortás una sola vez, porque si no, estás desperdiciando madera. El del jardinero, el enfoque del jardinero es: yo voy a plantar todas estas semillas, las que crecen, las sigo desarrollando, las otras no tienen sentido. ¿Está? Entonces, lo que hay que hacer es plantar estas iniciativas, ver cómo crecen y cuando van creciendo y van ganando momento, institucionalizarlo en toda la organización y compartir los pequeños éxitos que tengan las diferentes iniciativas para que todos puedan aprender y crecer en base a eso. Ejemplos de eso hay algunos muy buenos. Por ejemplo, el caso de Moderna, que fue una de las primeras empresas la que fabrica vacunas, que se puso de lleno en eso y directamente hizo un partnership con OpenAI bien al principio, donde le habilitaron OpenAI a la gente del equipo y le dijeron, bueno, a ver, en todo lo que se te ocurra usar inteligencia artificial, usalo y vamos a tener reuniones periódicas donde vamos a estar compartiendo lo que se hace. Creo que estaba viendo también el otro día algo creo que Duolingo, me parece, eh, que hace 2 horas a la semana, todos los viernes, se juntan y comparten los experimentos que van haciendo. Otro ejemplo puntual que se me ocurre ahora es el de Zapier.
Zapier es una empresa de automatización donde ellos lo que trabajan en automatizar procesos y una llamada a este sistema que se conecta por la API a este otro y procesa la información de esta manera, y pum, pum, te da un resultado. Y le han puesto últimamente mucho énfasis a lo que es automatización de recursos humanos. Entonces, están constantemente compartiendo las automatizaciones que ellos hacen, incluso la gente de HR dentro de Zapier está dando demos y hablando de los procesos que ellos automatizaron. Están básicamente haciendo dog fooding, que es probar la comida de tu perro. O sea, probar el producto internamente antes de mandárselo de tratar de vendérselo a los clientes. Y están usando esos como casos de éxito, donde los clientes dicen casos de éxito y de inspiración, donde los clientes dicen, mira este workflow, está buenísimo. Hoy lo voy a tomar, le voy a cambiar cosas y ya lo tengo implementado para lo mío, ya sé que funciona. Entonces, esas son dos empresas que a mí me vienen a la cabeza que realmente lo están haciendo bien. Gracias. Eh, bueno, el poll, no sé cómo mostrar las respuestas de esto. ¿No se ven ahí? Porque se supone que puse No, se ve compartirlas. el 100% respondidas, de 15 personas respondieron, pero no se ve Ok. Bueno, las voy a leer porque me las abrió como en un link aparte. Pensé que podía. Dale. Bueno, justo se ve algo muy lindo que es como una imagen con con las palabras más grandes, las que más se Ujú. repitieron. Obvio, la más grande es reclutamiento. Después está para capacitación, para informes, automatización, offboarding. Y leo algunas respuestas. Automatización de alertas de post asociadas a mis leads y generación de encuestas personalizadas. Informes, análisis cuantitativo de perfiles, selección. Apenas estamos explorando la AI, se pretende usarla en temas de capacitación, reclutamiento, capacitación, desarrollo organizacional, automatización de preguntas comunes para servicios de autoatención, planes de comunicación, reclutamiento de nuevo, onboarding, offboarding, armado de informes de entrevistas, generando job descriptions también, generando modelos para feedbacks, meeting notes, bueno, y más o menos quedan un par, pero creo que eso ya es Buenísimo, sí, sí, un lindo es un buen pantallazo. pantallazo. Algunos de esos temas ya lo hemos hablado con el tema del HR bot, lo que decía de autoatención al empleado o al cliente si está trabajando con funciones de cliente. Yo había armado también hace un tiempo esta infografía sobre que también para ahí es interesante que la compartan con la gente porque verla todo en detalle a lo mejor va a ser un poquito tedioso. Pero la idea es guiar el proceso de decisión de a ver dónde estamos implementando en Talent Acquisition y creo que el otro, ok. Eh, si estás resolviendo problemas de ahora o problemas para el futuro, si estás haciéndolo porque estás innovando o porque estás tratando de equipararte a la competencia, pensar en qué tan preparado estás en tu organización y qué datos tenés disponibles, porque eso es importante, porque es el combustible de la inteligencia artificial. Eh, Pensar en cuáles son los objetivos, o sea, no incorporar inteligencia artificial porque sí, sino entender cuál es el objetivo y definir las métricas. ¿Qué es lo que me va a decir si fue exitoso la incorporación de esto? O sea, el time to hire, el time to fire, la calidad del proceso pueden ser unas métricas. También incorporé algo de preocupaciones éticas y después una definición de a ver qué tipo de inteligencia artificial es probable que necesites. Si es machine learning, computer vision, natural language processing, audio y speech y generativa. O sea, para los diferentes casos de uso es posible que necesites una diferente. Eh, Y después también me interesaba charlar un poquito sobre estas herramientas.
full disclosure, estas herramientas son herramientas que yo conozco también porque conocí a los fundadores, hemos tenido charlas y en algunos casos incluso tengo algún referral, soy parte del referral program de ellos, pero son las herramientas que yo más conozco. Herramientas como BBBot, que es una empresa de Austin, que, donde lo que crearon es un HR bot, pero mucho más potente y mucho más confiable, porque están trabajando muy fuerte sobre la cuestión ética y sobre la cuestión y la veracidad de las respuestas. Dato curioso, el equipo de BBBot, buena parte del equipo técnico de BBBot está en Argentina, por más que la empresa es de Estados Unidos. eh, Kinfolk, que es una empresa donde lo que desarrollaron es un asistente de HR que te puede buscar información de diferentes fuentes, responder preguntas, plataformas de analíticas como Include AI, donde básicamente te saca información de diferentes fuentes, por ejemplo, del HR Information System, del Applicant Tracking System, del Learning Management System y, o del sistema de payroll que se use, y te permite generar reportes utilizando lenguaje natural. eh, y, y eso te permite que mucha más gente pueda acceder a esos reportes y no solamente el que sabe generar el reporte de Python, digamos, que el que sabe Python. Eh, Sana es una herramienta muy, muy, pero muy interesante con respecto al tema o sea, Sana y Sana Labs. Son dos herramientas muy interesantes. También esta es una startup de Suecia que ha logrado mucho funding y que ha crecido mucho, incluso algunos partnerships muy interesantes. Eh, para los que están en el tema de tecnología de HR, eh, si lo conocen a Josh Bersin, que es uno de los nombres más conocidos de unos analistas más conocidos de tecnología de HR, él como que los está apadrinando en cierto modo porque él desarrolló una herramienta para su sitio web y para su práctica se llama Galileo, que está basada en Sana. Entonces, Sana Labs tiene eh, un sistema para generación de cursos de manera modular. Entonces vos le trabajás con la inteligencia artificial en desarrollar cursos y te genera todos los slides modulares que después los podés organizar y reorganizar como vos quieras para dar diferentes cursos. Por ejemplo, si tenés que dar un curso de liderazgo, podés incorporar ese curso dentro de la parte del onboarding de nuevos líderes, pero también lo podés dar en la parte de el proceso de preparación y de desarrollo de personal para futuros líderes. ¿Está? No hace falta que lo escribas, que lo desarrolles dos veces. Podés desarrollar el mismo y tenerlo integrado a varios flujos de cursos. Podés traducirlo en diferentes idiomas. Eh, Creo que estaban trabajando también sobre el hecho de generar audio y de generar video y animaciones para eso. Te puede generar tests y cartas de estudio para ese tipo de cosas. Entonces está muy, muy piola. Y después tiene Sana AI, que es un asistente de inteligencia artificial que te permite tanto invitarlo a una llamada y que te haga transcripción de las notas de la llamada, como generar algunas automatizaciones y hacer y conectar con otros sistemas. Entonces, por ejemplo, al ejemplo, podés crear algunas automatizaciones que llamen a archivos de tu Google Workspace y que llamen a tu Drive y a tu cloud de diferentes, de Amazon y demás. Entonces, esa está muy, muy linda y esta me gustó mucho. Yo hablé también con la fundadora de esta que se llama Kona. Esta empresa la compró en enero, la compró 15Five, que es una empresa más grande y más conocida
para gestión de reuniones y comunicaciones entre empleados. Pero lo compraron y lo que Kona hace es, te mete un invitado, te permite meter un invitado en tus conversaciones entre un manager y un empleado y después le puede dar feedback al manager sobre qué tan bien estuvo dando coaching a su empleado. Entonces, puede ser una herramienta muy importante para suplementar y para ayudar al desarrollo de líderes dentro de la empresa, que o sea, yo no nací líder, eh, pero las primeras veces que tuve que tener una conversación con alguien que reportaba a mí, seguramente metí la pata 100 millones de veces. El tema es después cuando aprendés de eso. Pero si vos podés hacer conversaciones de práctica, si vos podés tener algo de feedback que te lo esté dando no la persona a la que le está dando la charla, sino un oyente imparcial que está entrenado con las mejores prácticas y las mejores frameworks de comunicación y de feedback para empleados, tipo eh, Radical Candor o Crucial Conversations y cosas por el estilo, y te dé ese feedback, es valiosísimo. Entonces, hay herramientas especializadas que pueden servir muchísimo para eso. Y ya estamos entrando en la recta final y tenemos una encuesta un poco más. Mientras tanto, si tienes alguna pregunta, Ahí, Catalina, sí, sí, tal cual, es el momento para las preguntas. No, ahí, Catalina, lo que comentaba era si después podíamos compartir los contactos de las empresas que decías que conocías, a los sí, founders. Así, bueno, nada, después sí, lo por comparto. supuesto. Especialmente las que son más chicas, es más fácil acceder a los founders. El caso de Sana, por ahí un poco más, ya han crecido mucho y no sé si yo lo conocía a Joel, el fundador, pero no sé qué tan abierto está para los contactos. Pero seguramente alguien en el equipo, o sea, tuve en un evento en Nueva York con él y con Josh Persin y hablando con toda la gente del equipo, así que algún contacto seguro que consigo. Fantástico. Bueno, ahí tenemos un par de respuestas ya, ¿no? Creo, Marty, que vamos a tener el mismo. Sí, Sí, bueno, en el gráfico de las palabras de esta vez, selección y capacitación salieron como las más mencionadas, y voy leyendo algunas respuestas en particular. Feedback continuo para selección. Desde el área de People Analytics estaremos buscando incluir la AI en recursos humanos, tableros de control, desempeño y capacitación, app móviles para autoservicios, servicios de analytics, gestión de conocimiento. Quiero investigar Kona, muy bueno ahí, influenciado por este workshop, o influenciada. Capacitaciones, acompañar a los líderes a la gestión de equipos, capacitación de nuevo, luego hiring y alguien puso todas, selección, capacitación, onboarding. bien. Y el cierre por ahí tiene que ver un poco también con lo que estamos hablando. Salió el tema de la capacitación. Esta pregunta de cierre para debatir es, ok, si la inteligencia artificial hace todo esto, entonces ¿yo qué hago? ¿Qué valor entrego? Yo la reflexión que tengo sobre esto es que yo uso el ejemplo de dos trabajos puntuales que en el futuro se vieron afectados que en el pasado se vieron afectados por la tecnología. Uno es donde la conversión ya se terminó. Eh, si los que se acuerdan y tal vez en algunos lugares todavía existen, las cabinas de peaje donde había una persona humana que te cobraba el peaje. ¿Está? Hoy por hoy en Estados Unidos ya no existe más y es todo sensores. Vos tenés un sensor que lo pones en tu auto y te cobra el peaje automáticamente cuando pasas abajo de eso. O hay otros lugares donde te sacan una foto de la patente y en base a la patente te mandan la factura y te lo cobran. Ninguno de los usuarios se queja de que hayan eliminado el puesto de cajero de peaje.
Y yo creo que muchos de los cajeros de peaje tampoco se quejan porque realmente no es no era un trabajo muy emocionante y motivador. ¿Está? Entonces hay trabajos en los cuales está bien eh, que la AI reemplace porque realmente no son trabajos que agregan valor para el usuario ni para el que está haciendo el laburo. Después, el otro ejemplo que yo digo, que yo uso, es un ejemplo de algo que está en transformación. Acá en Estados Unidos, cuando vos vas a un supermercado, en la mayoría de los supermercados tienen, por ejemplo, en Walmart o en supermercados así grandes de cadenas, vos tenés algunos cajeros humanos y después tenés unas estaciones donde vos podés escanear tus propios productos o incluso en algunos supermercados tienen un carrito donde vos podés escanear tu producto y ponerlo ahí adentro. Entonces, a lo mejor donde antes tenían 6 cajeros, hoy tienen uno. Y ese cajero, en vez de estar cobrándole a la gente, pues la gente paga con la tarjeta en el cajero automático, en la caja de autoatención, escanea sus propios productos, los guarda en su propia bolsita, tienen un sensor que te controla si pusiste tal producto en tu bolso, no lo pusiste, fíjate si pusiste todos los productos, o sea, hay un seguimiento. Y la persona que está supervisando esos 6 puestos está más enfocada en customer support, está más enfocada en darle, en hablar con el cliente cuando el cliente tiene algún problema. Entonces, el rol del cajero, del cajero de supermercado, está evolucionando desde ser una persona que a lo mejor tenía que tener grandes habilidades de tipeo para ingresar el código del producto, o habilidad de matemática para poder dar el cambio, o eh, algo de soporte al cliente para hablar con el cliente, o acordarse el código de los productos. Ahora, el foco de ese puesto está en Customer Support. Entonces, yo creo que esto es algo que todos los puestos de trabajo del conocimiento, en cierta medida, van a sufrir en el sentido de concentrar el foco del trabajo en ciertas tareas. Y hay otras tareas que son más sencillas y que son más aburridas que se las vamos a estar pasando a la inteligencia artificial. Entonces tenemos que concentrarnos en las cosas que realmente vale la pena que un humano esté involucrado. Lógicamente, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista social, también hay que pensar, como sociedad, ¿estamos preparados para absorber ese cambio? ¿Estamos preparados para que se eliminen todos esos puestos? Especialmente un caso de debate es el caso de de las pasantías y los internships donde muchas empresas antes tenían un trabajo repetitivo y aburrido y básico y contrataban a un pasante. Ahora se lo pasan a la inteligencia artificial. Fantástico desde el punto de vista de ahorro de tiempo y dinero. Ahora, desde el punto de vista de formación de los futuros empleados y formación de los futuros líderes, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde esa gente que está empezando en su carrera laboral, dónde va a estar empezando, dónde va a ir ganando sus primeras batallas y aprendiendo sus primeras cosas en el mercado laboral? Es un debate abierto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Ya estamos llegando igual al... Sí, Hernán, perdón, que no Ahí encontré está Juan. desmutearme. Entré un poco tarde, entonces si lo mencionaste al inicio, me disculpo. Una consulta y entré justo cuando estabas presentando el Canvas. Digamos que yo como veo la adopción de inteligencia artificial es progresivo, ¿no? Ujú, Es primero lo uso para algunas cosas, luego cómo la uso para y luego cómo la integro en el proceso. Es decir, lo que tú mencionabas, de si lo integro en un proceso de selección, etcétera. ujú, Creo que la primera fase es la más complicada, porque a hoy y pues quienes tenemos varios años en el mundo laboral decimos pues hemos venido haciéndolo sin necesidad de, pero ahora ujú. entender cómo lo integro y cómo lo vuelvo parte de
dinámica y de una rutina para posteriormente entender cómo lo uso y que no pase como, digamos que como otras olas, como el agilismo, que en cierto momento todo el mundo hacía dailies, todo el mundo tenía sus reviews, etcétera, pero fin y final eran las mismas reuniones con otro nombre por quienes no lo usaban tan bien. ¿Cuál es ese consejo para poder o empezar o a mantener el uso de inteligencia artificial en el día a día y posteriormente llevarlo a los procesos? Porque también veo un poco que ciertas casuísticas y que no llegan a buen término es, nunca usé inteligencia artificial, pero ahora la envío o le aplico a todo el proceso de, no sé, atracción de talento. Entonces, Ujú, hay un momento donde me desentiendo y otro momento donde lo implemento, pero nunca lo asumí porque también el uso de inteligencia artificial es un mindset y entender que no es el buscador. Y bueno, quienes ya tenemos algunos años y todavía usamos el término googlear, y ahora ujú. la gente googlea, si no lo busca por algún tema de inteligencia artificial, es cómo podemos y cuál es esa progresión, porque es un poco como de 0 a 1000, ¿no? Entonces nunca lo usaba, ahora lo metí y no sé qué pasa, y es que no sirve y probablemente se esté subutilizando. Entonces, mi pregunta es un poco cómo lo voy integrando de manera progresiva y no morir en el intento para que no me saque un poco de la onda y también cómo es esa integración y esa adopción. Sí, digamos, cuando estás adoptando inteligencia artificial, lo estás adoptando a tres niveles. Al nivel personal, de lo que estás haciendo vos de tus tareas, a nivel de equipo, donde qué es lo que estás haciendo, por ejemplo, por si sos un manager y estás utilizándolo como la herramienta esta de Kona para darte coaching y aprender, y después a nivel de organización. ¿De qué manera se integra inteligencia artificial verticalmente en toda la organización? Entonces, siempre la adopción va a tener esos tres niveles. Eh, el nivel donde se empieza, obviamente, es el personal, donde la gente tiene que lograr el grado de confianza con la inteligencia artificial y no usarla como, como Google, sino entendiendo que la inteligencia artificial no, digamos, Google siempre te da de respuesta a páginas que existen. La inteligencia artificial no necesariamente. O Ujú, sea, cuando vos le preguntas a ChatGPT algo, a veces te va a dar algo verídico y a veces te va a dar algo que no tiene sentido. alucinando. Ajá. Entonces, lo primero es a nivel personal. Pero después también, como cuando hablamos de a nivel del equipo y de la organización, no se trata de ponerle una capa de inteligencia artificial a los procesos que venimos haciendo hasta ahora. Porque hay, hay puntos en los cuales la inteligencia artificial te permite cambiar totalmente el proceso y hace que el proceso que vos tenías sea obsoleto. Entonces, es una oportunidad también para revisar los procesos que tenemos y ver qué procesos realmente tienen sentido, porque estoy seguro que en toda organización, especialmente mientras más años de trayectoria tenga, hay procesos que fueron desarrollados porque culturalmente y en un determinado momento histórico tenían sentido, pero hoy ya no tienen sentido y se siguen haciendo porque lo venimos haciendo desde Porque así siempre, se ha servido. Ujú. de costumbre. Entonces, el tema de la inteligencia artificial en este momento te permite replantear cuáles son los procesos que realmente tienen sentido, y pensar cómo se puede a lo mejor dar vuelta a la cosa. Un caso de una empresa que usa inteligencia artificial para hiring de otra manera. Que no sé cómo le está yendo a la fundadora, a Amber, pero me pareció muy, muy piola y muy interesante eh, cómo lo dio vuelta. En vez de usar inteligencia artificial para hacer screening de los candidatos, por ejemplo, lo que hizo fue construir un sistema tipo Uber, donde creaba una red de screeners, de personas que no eran a lo mejor no de recursos humanos puntualmente, pero sí tenían un entrenamiento básico sobre screening para hacer ciertas preguntas. Entonces, lo que hace ese sistema de inteligencia artificial es rutear el pedido de screening al screener
más rápidamente disponible. Entonces la persona aplica para el puesto, manifiesta interés, está todavía caliente que dice, bueno, pues, apliqué. Y entonces a la media hora recibe una llamada de alguien que lo están haciendo screening para ese puesto. Qué bien. También es Entonces, experiencia del candidato, ¿no? Que aplica. claro, entonces en vez de, y habla con un humano, ¿está? Entonces, funciona como un Uber, donde realmente mapea toda una red de screening, saber quién está disponible ahora, ¡pum!, lo conecta. Eh, pero eso está muy inteligente porque realmente da vuelta el proceso. O sea, le da una vuelta completamente diferente. Súper, gracias. De hecho, me abres un montón el scope porque creo que estamos en un momento donde se piensa cómo incorporo la inteligencia en los procesos que ya tengo, manteniendo el proceso igual, lo que tú dices un poco el becario. Entonces ya no tengo alguien que lee las hojas de vida, sino pongo una gente que las lee. Ya no contacto yo al candidato y le envío el mail, sino lo hace ya sea una herramienta de inteligencia artificial, pero no le da el vuelco al proceso, que es donde lo estamos viendo. Por ejemplo, lo que tú dices, disminuye tiempos, incrementa la experiencia del candidato, hace que tenga mayor adherencia al proceso, etcétera, etcétera. Entonces, lo que mencionas es clave porque creo que esa es la tendencia ahora, ¿no? ¿Dónde lo pongo dentro de lo que ya está? Más no, ¿cómo lo cambio para que tenga un mayor potencial? Y ya para cortar, veía hace unos días un artículo donde decía que la gente no está utilizando la inteligencia artificial para mejorar su performance, sino para mantenerlo con menor dedicación. O sea, ya me demoró lo mismo, pero mi esfuerzo es menor en términos de horas porque estoy ya sea automatizando, estoy incluyendo herramientas, pero mi performance no mejora. Lo que hago es eficientar o de pronto un poco, sí, es una eficiencia en tiempos, en esfuerzo, pero no estoy impulsando la carrera que tengo. Entonces a mí ahí viene otro error. Sí, y también te doy una cosita más antes de que cerremos. Eh, También nos permite replantear, por ejemplo, hablamos de la hoja de vida, del CV. Nosotros, como industria y sociedad, decidimos que el CV es una buena herramienta, un buen proxy para medir qué tan bueno es tal o cual candidato. Pero es una buena medida, es un buen predictor. Digamos, no hay certeza de eso y además favorece al que mejor escribe a lo mejor y no al que mejor trabaja. O al que mejor miente y no al que mejor trabaja. Tal cual. ¿Está? Y más ahora, donde a lo mejor lo que estamos haciendo es un candidato que usa inteligencia artificial para que le ayude a mejorar su currículum, y del otro lado hay una inteligencia artificial que lee ese currículum. Entonces es una inteligencia artificial hablando con otra. ¿Qué sentido tiene? Ya en ese punto nos tenemos que poner a pensar, ¿realmente tiene sentido el currículum? ¿O, o Ujú. ya, o ya, ya es algo que pasó, ya es perimido? Hay una fundadora con la que hablé hace un tiempo de Holanda. Estaban diciendo, el enfoque de ellos es, hay que eliminar el currículum. Entonces, lo que tenés que hacer es eh, ir y completar una serie de juegos. Juegos de inteligencia, juegos de reacción, Ujú. eh, que según ellas y con el trabajo de científicos en ciencia del comportamiento y demás, eran mejores predictores de qué tan ajustado era el candidato que Vale. cualquier currículum y cualquier proceso de entrevistas. Mira. Entonces son cosas para pensar, para decir, a ver, ¿dónde todas las prácticas y herramientas que heredamos del pasado a lo mejor ya no sirven? Ya cumplieron el ciclo, tal cual. Lo que tú dices del ejemplo de la hoja de vida es clave, porque toda la vida se ha dado por sentado de que la hoja de vida sí o sí. Pero esto nos invita, a inteligencia artificial, a replantear todo de todo. Las mismas entrevistas, con lo que tú dices del juego, el proceso, etcétera. Entonces, ahí está perfecto. Sobre todo me mueve mucho el tema de no miremos dónde le incluyen el proceso que ya tengo. Miremos qué tanto cambia el proceso en función de. Gracias, Hernán. Buenísimo. Janine, lo dejo en tus manos ya.
Sí, muchísimas gracias. Ya estamos repasadísimos de tiempo, pero me parece que están espectaculares estas charlas que se dan. Nada, muchísimas gracias a todos por sumarse. Creo que después está el slide del WhatsApp, si querés compartirlo, Hernán, para que quede el QR mientras terminamos. Eso, muchísimas gracias a todos por sumarse. Muchísimas gracias, Hernán, por la charla. Realmente fue nada, espectacular. Nos llevamos, creo, un montón de disparadores con esta última parte y de herramientas, ideas que me parece que esperamos hayan sido útiles para todos y que puedan ponerlas en práctica. Los esperamos en la comunidad de WhatsApp, así seguimos la conversación y bueno, seguimos compartiendo, no sé, desde lecturas hasta herramientas, ideas, proyectos. La idea es que sea, como les decía antes, lo más colaborativo posible y nos enriquezca a todos. Así que vamos a estar compartiendo por mail toda la info que estuvimos viendo, que estuvo dando Hernán. Y de nuevo, gracias Hernán y gracias a todos por sumarse. Gracias a ustedes. Contáctenme en LinkedIn, agréguenme en LinkedIn si les interesa seguir lo que escribo. Re, fantástico. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Nos Hasta vemos. gracias. luego también. Chao.